El código vigente Este es fiscal oligárquico, general. sexista, clasista y misógino. Tiene 93 años el código vigente. Sí, es un Desde código viejo. 1921. En esto coincidimos Es con el viejo. fiscal, doctor, usted coincidirá conmigo que el código es viejo. Sí, Ya es está. viejo, Es viejo. Pablo, O sea, pero la Constitución Nacional recibió Sí. reformas en este trayecto, Sí, claro. y el Código Penal no. sí, tuvo reformas el Código Penal. Sí, pero no... No, en realidad el tema Tuvo es así. reformas, Tuvo pero reformas. no... En el año 2005 Sí. fue una reforma muy importante y muy acertada. Fue una técnica ¿Y legislativa entonces muy por qué buena. el fiscal dice que es del 21 o 22? Bueno, no, la estructura general la del estructura, código... pero no es cierto que no haya tenido también la Constitución es de 1853, pero en el 94 tuvo una modificación muy Sí, importante. Es sí. como dice aquí la distinguida dama, la estructura sí es cierto, Sí. es del año 1921, pero las modificaciones se han hecho y la última que se hizo en el año 2005 fue una buena reforma. Es mentira que fue un parche, porque muchas veces se dice eso. También agrego a esto, que esto no lo dijeron recién en el tape, pero se lo trata de ningunear o desmerecer sobre la base o sobre pretexto que el código adolece de muchos parches. Y la verdad es Claro. que uno cuando Dicen dice que hay muchos- 292 leyes especiales que se sancionaron Bueno. porque no se modificaba el código, entonces acompañan ese código. Después te hablan Correcto. de 34 decretos Ujú. ley, Sí. es decir, muestran un montón de figuras que en realidad tendrían que ordenarse en una estructura que sea un nuevo código. Es cierto, Ese es el argumento. es cierto que sería más apropiado y más efectivo reunir la legislación penal en un solo digesto, en un solo Sí. código penal, para una cuestión de ordenamiento, porque incluso muchos jueces, en especial en el ámbito del ámbito de la ley penal tributaria, por ejemplo, o de la ley penal económica, el régimen penal cambiario, entre otras, Sí. les cuesta mucho encontrar la normativa legal vigente de ese momento aplicable al caso Al de que hoy. nos ocupa, porque hay decretos, hay reglamentos, hay leyes que se fueron modificando diariamente, pero eso no influye en el Código Penal de 1921. Son dos cosas distintas. A ver, espere, doctor, espere. Esta modificación que propone en forma audaz Sí, estos dos fiscales Ujú. hablan de la economía del castigo, sí. en principio. Cuando uno empieza a estudiar derecho, le tiran 17 definiciones de derecho, a mí Sí. me dieron una, Sí. que dice: derecho es un sistema de prohibición de conductas ante la amenaza de una sanción del Estado. Bueno, es una de las, Una de las definiciones. tantas definiciones, Una de hay las muchas tantas. más. Dice que un sistema, el derecho es un sistema de prohibición de conductas Sí. ante la amenaza de una sanción del Estado. Acá el Estado lo que quiere es prohibir tal vez más conductas, Sí, pero sancionarlas más tímidamente, más levemente. más levemente. Ujú. Ahora, yo estaba pensando, ¿qué va a pasar, por ejemplo, cuando uno hace replanteo y baraja de nuevo con los violadores, Sí, con los asesinos de Bedoya, del policía, el asesino del policía, que le puso un tiro en la cabeza cuando el agente de la policía voló para proteger al propio hijo del asesino, sí. porque lo estaba a punto de matar? Bueno, esos van a ser juzgados con el Código actual, ¿no es cierto? Sí, con pero digo, a posterioridad ver, con se una pueden modificación beneficiar. del código, Sí. ¿a dónde nos vamos? Bueno, se pueden beneficiar porque la ley más benigna, ya el proyecto que hay en manos del Poder Ejecutivo comienza derogando la pena de prisión perpetua. Sí. Por ejemplo, es uno de los institutos, y también el Instituto de la Reincidencia, ¿no es cierto? O sea que son usted llega dos- a un juicio En realidad- por un delito y sin ningún antecedente. El como antecedente si, no existe. Claro, en todo caso el antecedente, porque suponemos en este marco que no va a ser eliminado el Registro Nacional de la Reincidencia y Estadística Criminal y Carcelaria, es decir, los antecedentes del imputado van a seguir siendo certificados Yo creo que para saber Van quién a va a ser estar yo evaluados creo, y yo que creo va que es para la un probation. planteo Van a ser audaz. evaluados. Yo creo que es un planteo audaz, como dice el doctor Alagia, pero es un planteo audaz para y colocarlo en absolutamente- Suiza, y absolutamente en Suiza es audaz y o en absolutamente Bulgaria, pero desacertado, no acá. Pablo. Es audaz y absolutamente desacertado para la sociedad que tenemos. ¿No O es sea, cierto? a mí me dicen, vamos a reducir la pena del narcotráfico, el 21.137, ¿cuánto es? 23.737. 23.737, perdón. 23.737, vamos a reducir la pena de 15 a 10. Sí, Vamos en contra de lo que pasa. sí. Pero, digo, a ver, sale el Estado Nacional a reconocer el problema del narcotráfico, Ujú. que se instala el narcotráfico en sectores de la capital federal, perdón.
en sectores de la República Argentina. Sobre todo en ciudades importantes. En ciudades también, ¿no? importantes, Como también Mendoza, en Capital Federal, Santa también en Fe, Capital Federal, por Rosario. supuesto. El Guerra conurbano. entre peruanos por el control de la droga en Sí, la la 1114. ¿Recuerdan el tiroteo donde Sí, se sí, tirotearon sí, entre hubo todos los peruanos? Bueno, no importa. 5 muertos. Sí, hubo 5 muertos, un escándalo. Digo, el Estado reconoce el problema del narcotráfico y a la par reduce la pena. Bueno, O sea, vuelvo, eso- insisto, eso es lo el que- discurso es así. Claro, es eso un es lo que discurso contradictorio. habitualmente, y en el ámbito ya de las aulas universitarias, Ujú. nosotros vamos estudiando como el abolicionismo del derecho penal. Es decir, ¿qué es el abolicionismo del derecho penal Es aún más... y del derecho carcelario? Sí. Es otorgarle o pretender otorgarle a la sociedad elementos y herramientas legales para que pueda subsanar Ujú. sus conflictos criminales a través de otros medios que no sea el Código Penal y que no sea la Va represión más allá del carcelaria. garantismo el abolicionismo. Va Va mucho directamente más, por supuesto. al Bueno, quite de la ley. Por ejemplo, en el ámbito de las penas de ejecución condicional, Ujú. se avanzó hace muchos años ya, Ujú. pero sobre pasos muy firmes en esto, en el abolicionismo del derecho penal, en la probation, que recién decíamos en la suspensión de juicio a prueba. Ese fue el primer paso. Luego no solamente se avanzó en el ámbito del derecho penal de fondo, sino que además de eso se avanzó también en el derecho penitenciario, Hablé en las con instituciones carcelarias, Mm. con la problemática del arresto domiciliario y la morigeración de la prisión preventiva. Bueno, hablé con el doctor Roberto Babington, Sí. que es el director de la carrera de Derecho de la Sí. Universidad de Morón, Sí. Derecho y Ciencias Sociales. Un distinguido colega, Un distinguido con mucha experiencia y letrado. mucha capacidad. Entonces, un distinguido Sí, sí. letrado, director de la carrera de Derecho. Lo llamé ayer a la tarde, le pedí permiso de decir al aire lo que él le manifesté cuál era mi preocupación, le pregunté cuál era su posición frente a lo que habían dicho estos fiscales, y me dijo que primero se aplica el bien común. Y debajo del bien común se puede aplicar cualquier cosa. Se puede aplicar el garantismo, el abolicionismo, pero primero se aplica el bien común. Evidentemente la sociedad argentina pasa por un no bien común, que es no poder salir a la calle, por ejemplo. Tener que encerrarse tras las rejas. O sea, ponerse en prisión. Los ciudadanos honestos en Argentina se ponen en prisión, se encierran, ponen rejas, custodios, perros, todo lo mismo que uno observa en las cárceles, mal o bien lo observa que están en las cárceles, hacen los ciudadanos argentinos. Lo mismo, se condena a prisión. ¿Por qué? Porque afuera están los ciudadanos que, entre comillas, trabajan. ¿Se entiende? O sea, han invertido, ya ni siquiera es el cuento de la Biblia y el calefón, han invertido la Biblia De todas y maneras, el calefón. De todas maneras, Pablo, la sensación que se genera en ese ámbito de encierro no es el mismo encierro domiciliario para el propietario que el Analicemos lo que usted quiera, doctor, de los encierros. Bueno, pero si la no- verdad es Pero esta. lo analizamos, pero si no me deja expresarme, no lo A vamos a ver, poder analizar. dígame, claro, ¿no? por supuesto. Yo sostengo que no es el mismo encierro que se genera a través del propietario de la casa, con todos los medios de seguridad, que el encierro que genera el servicio penitenciario en las unidades carcelarias. Es decir, el primero de ellos se lo hace por voluntad propia, se lo hace para seguridad propia. En cambio, el del servicio penitenciario se hace para la seguridad social. Ujú. Es decir, el servicio penitenciario tiene como objetivo, o debería tener como objetivo... Sí, resocializar al, no sé al si- preso. pero por lo menos. antes de resocializar al detenido o al presidiario, aislarlo de la sociedad decente, antes de eso. Luego viene ese otro estado experimental de poder proporcionarle al condenado elementos para que pueda resocializarse, si es que quiere, porque ahí estamos en otra variable. La gente que se encierra en su casa quiere hacerlo y se siente más segura y más cómoda por lo que pasa afuera. Yo le digo que El delincuente encerrado, está el dentro- ciudadano siente miedo igual. Bueno, hoy por hoy siente encerrado, miedo- siente siente miedo el mismo igual por miedo lo que que- estar en la calle. Sienten miedo igual por lo que pasa fuera de la calle. No, Pero porque, quiero decir porque pone que todo el y le entran. cautiverio- Porque pone todo y le entran. Pero quiero decir es esto, el cautiverio que se autoinflige un propietario Sí. no tiene el mismo temperamento que el Estado le pone al delincuente en la unidad carcelaria. Son dos Seguramente. cautiverios, son dos encierros diferentes. Seguramente. ¿Se da Uno no cuenta? debería existir, que es el del ciudadano común.
Bueno, no deberían existir. No debería existir. En tanto y en cuanto el Estado... Son diferentes. Tan mismo, diferentes que uno no debería existir. Le comprendo. No deberían existir en tanto y en cuanto el mismo Estado que encierra a una porción parcial, por supuesto, de los delincuentes, complemente su tarea de prevención en las calles. Seguro. Por eso yo preguntaba si la llegada de Gendarmería a Rosario, se lo pregunto a usted también, a ver qué opina. A ver, en Rosario, donde fuere. ¿Sirve poner 3 soldaditos en una esquina? Mire, si esos... ¿Sirve? Digo, yo... los delincuentes le van a tener miedo, porque recuerdo que Prefectura cuando llegó a La Cava, yo estaba cuando los recibieron a balazos y a piedrazos. Cuando llegó a Prefectura hace muchos años, muchísimos años. Prefectura de La Cava. Y recordemos el muchacho de Gendarmería que falleció producto de un tiroteo en el Fuerte Apache, porque la bala entró adentro del lugar donde estaba sentado. Sí, de la cabina. De la cabina. Sí. O sea, ¿sirve esto? Sí que sirve. Sí que sirve. Claro que sirve. Por supuesto que sí. Es decir, son elementos disuasivos que en algún sector del ámbito de la delincuencia pueden hacer desistir de ciertos delitos. Por supuesto que los delincuentes... Sí, el arrebato, por ahí. Por ejemplo, por supuesto que los delincuentes consuetudinarios no se van a dejar intimidar por 2 gendarmes que están parados en la esquina y que ni siquiera saben cuál es el nombre de la calle de donde están parados, y que habitualmente también están concentrados con su teléfono móvil mandando y recibiendo mensajes de texto. Los delincuentes consuetudinarios que están acostumbrados y que están, digamos, adoptando ese modo de vida desde hace mucho tiempo, no se van a dejar disuadir por esa presencia. No, pero hay otros delitos menores que no son tampoco, por ser menores, son de menos, digamos, envergadura hacia el daño que producen a la sociedad, que sí puede ser prevenidos de esa manera. De esa forma sí, pero no los creamos... Los fiscales hablaron de daño también. No entendamos... Los fiscales también hicieron una referencia al daño. Pero hablan del daño que el Estado podría provocar, entonces que por eso quieren revisar. O sea, la revisación tiene que ver con que el Estado no pase, no sea el poder que tiene el Estado de penar al delincuente, no sea un abuso sobre el delincuente. No sé si se entiende. O sea, que no se exceda, es como los controles para que no se exceda con un controlar código al controlador, dicen. No por eso se elimina entonces la pena de prisión perpetua, lo que pasa es que la perpetua reduce la escala punitiva. Sí, pero la perpetua no es, todo se reduce, en realidad no es que todo se reduce, algunas penas se reacomodan porque en realidad lo que se pone como pena máxima es lo que está en la comunidad internacional, que son los 30 años. Entonces, basado en esos 30 años que está en el Tratado de Roma, que tiene que ver con la pena máxima que es para el genocidio, a partir de ahí se readecúan las máximas y las mínimas de las penas. No, pero pongamos en término esta charla, porque el Tratado de Roma no dice lo que los fiscales dicen que está diciendo. Ese es el argumento de la comisión que hizo este anteproyecto de una comisión multipartidaria. Eso no es cierto. El Tratado de Roma establece precisamente que los países signatarios, los países que lo han suscrito, se obligan a no aumentar las penas si en el momento de la suscripción no han sido ya establecidas por la legislación vigente. Es decir, si Argentina en el momento de la suscripción del tratado no hubiese tenido la pena de prisión perpetua, se obligaba a no instaurar la pena de prisión perpetua en lo sucesivo. Lo que pasa es que acá se entiende la de prisión perpetua como 25 años, en realidad. No es 25, claro, es 35. Digo, se entiende, modificada no en el Código. Sí, es 35 de acuerdo a lo establecido en el artículo 13 del Código Penal. Bien, pero de ninguna manera... ¿Cuántos cumplen 35 años? Claro, ese es el tema. Ellos seguían por la aplicación del pero de ninguna manera, la apreciación y el estudio que se hace del Tratado de Roma es apropiado y es pertinente para el caso que nos ocupa. Es una lectura errónea por parte del Ministerio Público Fiscal. ¿A qué obedece este proyecto audaz, como lo llaman ellos? ¿A qué obedece? ¿A qué obedece? Digo, bueno, ¿a qué obedece? Estamos en un momento socioeconómico para bajar las penas. No, para nada. Estamos en el momento en que ellos lo decidieron de esa forma. Es la tendencia hacia el abolicionismo, que veníamos hablando recién, que un sector del Poder Judicial y un sector del ámbito jurídico quieren ponerla en práctica ahora, en este momento. Sí. Ha llegado el momento en que tienen una mayoría atendible, importante, tienen voz y voto y quieren ejemplificarla. Es decir, estos conceptos
de reducción de penas, de abolicionismo del derecho penal, de modificaciones del Código Penal y Criminal y del Código Procesal también, no son nuevas, estaban allí germinando. Ha llegado el momento, estamos en el 2014, bueno, en este momento consideran que están en el campo, en el escenario propicio, fértil, para llevar adelante una modificación de esta naturaleza. A ver, políticamente están en el escenario propicio y fértil para tirar esta idea. Yo creo que, insisto, me parece que pasa por una cuestión de forma y no de fondo. Sí, no la están tirando, porque me da la sensación de que esto es Pablo. En otras épocas nosotros a esto, los periodistas, lo llamábamos un globo sonda. Que se tira para ver qué es lo... A ver, se tira para ver qué resultante tiene. Sí, pero no es... Yo, en ese aspecto, porque me parece que el mismo colegio de abogados, el colegio de jueces y demás, abogados, no están a favor de esta posición. No, pero se hace una lectura diferente. Es cierto que un sector muy importante de los colegios de abogados no están de acuerdo con esta situación y del colegio de magistrados tampoco. Lo mismo sucede con el juicio por jurado, que eso es otro tema parecido a este. Pero también es cierto que en los colegios de abogados y en las asociaciones de magistrados se ve bien a las claras que la penetración que se pretende tener con este tema por parte de cierto sector jurídico no es algo aleatorio, no es algo superficial, no se lo tira así como si fuese algo al voleo, a vuelo de pájaro, se lo hace con la convicción de tarde, temprano, yo creo que esta convicción, a corto o a mediano plazo quede instaurado en la sociedad y consecuentemente en el ámbito legislativo para que sea sancionado. Doctor Carribero, yo lo escuché al ingeniero Macri, el ingeniero Macri decía con Longobardi en la radio, decía que lo que resaltaba de esta situación es que están convencidos de esto, que los fiscales están convencidos de lo que presentan. Sí, claro. Luego yo lo cotejé con otros colegas y otros colegas dijeron que ya hace tiempo que digamos que están transitando por esta idea este grupo de letrados. Sí, así es. O sea que no es nuevo. No, no es nuevo. Me parece que es un momento donde ellos colocan esta posición. Por eso sostengo que esta idea venía germinando hace mucho tiempo. Que agrega al debate. Por ejemplo, yo estoy de acuerdo con un debate filosófico, con Marcelo Longobardi, que dijo, agregó para darnos cuenta la situación completa. Pero es un debate filosófico que en la práctica no agrega nada a la seguridad, no agrega absolutamente nada al bienestar social, no agrega nada a la clase media, al hombre de a pie. Yo al hombre de a pie, al ciudadano, le reconozco al que el votante, Estado, al trabajador, al que camina sin custodia policial por la calle, al que toma el colectivo, al que viaja en tren, no le agrega absolutamente nada en su estado de seguridad. No, yo al hombre de a pie le reconozco que el Estado lo está cacheteando hace 20 años o más. Lo viene cacheteando en diferentes formas. La germinación de estas ideas no se hace de manera, digamos, de un día para otro, ¿no es cierto? Sino que es progresivo. Seguramente. Yo lo que digo es que en el preámbulo de la Constitución, además de hacer el nuevo código, dice afianzar la justicia. O sea que cuando hagan el nuevo código, piensen en que hay ya algo a donde remitirse, que es la Constitución Nacional, que entre las cosas que menciona en el preámbulo dice afianzar la justicia. Para aquellos juristas que entienden que el preámbulo forma parte de la Constitución Nacional, porque hay una discrepancia entre los constitucionalistas, bueno, pero hay algunos que dicen que no forma parte de la Constitución y que es el preámbulo, no la Constitución. Otros que dicen que sí. Entonces, un código penal, eventualmente una ley criminal, que no afiance la seguridad y la justicia podría ser impugnado por inconstitucional, por ejemplo. Y sería totalmente viable hacer un planteo como ese, por supuesto. ¿Sabe qué, doctor Carribero? Tengo miedo. Yo que no soy aún abogado, los veo en esta compulsa digamos, filosófica y no se ponen de acuerdo. Entonces, con lo cual, digo, macana, ¿no? Aquellos que tienen que administrar la justicia no se ponen de acuerdo. Entonces... No, pero no se van a poner de acuerdo porque el problema es ese. Hay un sector, como usted bien lo dice, que enfoca el problema desde el punto de vista filosófico y otro sector que lo enfoca desde el punto de vista práctico, que es lo que pasa en tribunales, que es lo que pasa en la calle, que es lo que se observa en las comisarías del conurbano. Es decir, en la Fiscalía del Conurbano. Pero claro, en las fiscalías, en las investigaciones penales preparatorias. En este proyecto suben, hay 178 delitos en los que las penas van a subir, 129 van a bajar y además dicen que se agregan 85 nuevos delitos. Este es el argumento para habrá los que leer dicen, bien cuáles son
Ese las es el penas tema. que suben, cuáles bajan, a qué delitos. Yo los invito a que busquen en la página, ¿cuál es la metan en página? internet, porque la gente, hay una página del Poder Judicial donde está el anteproyecto, buscar el anteproyecto, Mm. leerlo, porque después también se opina y está bueno que la gente, antes si bajan las penas, suben las penas, lean y vean qué penas, cómo se modifican y en qué consiste el anteproyecto. Sí, Gracias, solamente doctor las Carribero. penas, hay otras cuestiones. Me Sí, tengo que ir a gracias, la Pablo, pausa. gracias. Doctor, gracias por venir. Ha sido muy amable, como siempre. Con gusto. Y me encanta debatir con usted. Me encanta. Con gusto, Me gracias. encanta porque tenemos la posición, somos de posiciones cercanas. Igual yo digo, lo que dijo Longobardi, dijo, esto lo que viene a aportar es a darnos cuenta exactamente dónde estamos parados. Si no vienen los garantistas a colocar su posición, o los abolicionistas a colocar su posición, no sabemos realmente dónde estamos parados. Si no conocemos el blanco y el negro, no sabemos dónde estamos parados. Hay que conocer todo. Y me parece que es un aporte más, impracticable para la Argentina, pero un aporte más. Me voy a la pausa. En 26 al amanecer. Ya volvemos, en unos minutos.